billones que se invertían en el año 2003 pasamos a 8,8 en el año 2011, un aumento de 3,3 billones en términos absolutos en la inversión en el distrito. De eso, inversión netamente social, pasamos de 3,4 billones en el año 2003 a 5,4 billones en el año 2011, un aumento en términos reales de 2 billones de pesos. O sea, en promedio, esta reducción de la pobreza, pudiéramos decir, le ha costado al distrito, financiado con los impuestos de los bogotanos y de las bogotanas, y desde luego el aporte que viene de la participación del distrito en las finanzas nacionales, que son recursos importantes, se ha gastado 4,5 billones de pesos anuales. Es un esfuerzo importante, un esfuerzo que tal vez no se percibe en su real magnitud, pero que sumados estos 8 años estamos hablando de 36 billones de pesos en inversión social, de los 55 billones de pesos de inversión que hubo en estos últimos 8 años en el distrito. Pero ahí viene la pregunta: ¿es suficiente reducir la pobreza? Y lo digo porque de manera paradójica, en este mismo lapso de tiempo, el indicador del coeficiente de Gini nos muestra que no hemos avanzado en la misma dirección de países como Brasil, porque Brasil logró la reducción de la pobreza de la mano de la reducción de la desigualdad, y bajó 4 puntos su indicador de Gini. Pero en Bogotá, que íbamos por buen camino, empezamos con un Gini en el año 2003 de 57,7, bajamos a 51 en el año 2007, pero subimos al 54 en el año 2011. Y uno se pregunta, ¿qué puede estar sucediendo? Es la parte ascendente del ciclo. En la parte descendente del ciclo mejora la distribución, y en la parte ascendente desmejora la distribución del ingreso. Lo que quiere decir que del aumento del crecimiento económico, más que una tajada proporcional, está yendo hacia los deciles más altos de los ingresos. Y eso nos tiene que llamar alerta sobre el modelo de desarrollo económico de la capital. ¿Qué está pasando en la estructura de nuestra industria, de nuestro empleo, para que hayamos generado una situación tan aparentemente paradójica, que reducimos pobreza pero aumentamos desigualdad, lo que implicaría una redistribución por lo menos objetable de los menos pobres hacia los más pobres, pero no de los más ricos hacia el resto de la sociedad. Nosotros pensamos en el distrito, y desde luego que son los retos que quedan, que por lo menos desde el sector público hay 2 maneras de hacer equidad. La primera de ellas, la más socorrida y la más estudiada, es la progresividad en el sistema tributario. Y nosotros hemos hecho reiterados esfuerzos en Bogotá. Algo se ha avanzado en el mejoramiento de la estructura y la simplificación de los impuestos territoriales, que por definición son impuestos poco dados a la progresividad. Son impuestos anticuados como el de industria y comercio,
que es un porcentaje sobre los ingresos brutos de las empresas, muy cuestionado porque no distingue entre el que hace mucha utilidad y el que hace poca. Y el impuesto predial, que es un impuesto sobre la propiedad, que en Bogotá se cobra por estrato socioeconómico. Mayor estrato, o sea, mejor entorno de vivienda, mayor tarifa, menor estrato, menor tarifa. Pero todos sabemos que en los estratos bajos hay predios de alto avalúo y que en los estratos altos hay predios de bajo avalúo. Un planteamiento que lo hemos hecho en reiteradas oportunidades al Consejo de Bogotá consiste en generar una mayor equidad en el cobro del impuesto predial, introduciendo progresividad al pasar de cobrarlo por estrato a cobrarlo por avalúo y modificar el esquema tarifario para generar un porcentaje superior de impuesto a medida que crece el avalúo del inmueble. Lo hemos presentado en esta administración durante los últimos 3 años 4 veces a consideración del Consejo de Bogotá y no hemos tenido éxito. Dejamos ese reto a la próxima administración, un proyecto de equidad tributaria que ojalá ayudara a mejorar la progresividad de los impuestos territoriales de la capital de la República. Y la segunda herramienta, tal vez más potente que la primera, es el plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial que esta administración deja concertado con las autoridades ambientales en consulta con el Consejo Territorial de Planeación, que debe emitir un concepto previo a su presentación al Consejo y para dirimir diferencias sobre algunos tratamientos rurales ante el Ministerio del Medio Ambiente, trae poderosas herramientas para la equidad espacial en la capital de la República. Buscar la equidad también a través de equiparar calidad de vida en el territorio. Bogotá es una ciudad segregada socialmente. Cualquiera de estos mapas, yo le voy a dejar la presentación de los indicadores a nuestro invitado Tim Campbell. Lo más oscuro siempre es lo más pobre, y eso es clarísimo que nuestra ciudad es un ejemplo de segregación social, porque como por la manecilla de un reloj en esa media naranja, a medida que usted va de sur a norte, se va mejorando el nivel de ingreso y la calidad del vecindario, y lo propio del centro a la periferia. Nosotros introducimos en el POT de Bogotá un mecanismo de cargas y beneficios para cobrar derechos de edificabilidad en el proceso de densificación de la ciudad más allá de la plusvalía, para que cuando por cambio de norma usted logre mayor elevación en mayores metros cuadrados de construcción, usted automáticamente le deje una quinta parte de eso a un fondo de equidad espacial en el distrito que se destinará a mejorar el espacio público, la infraestructura y la calidad de vida en los sectores más vulnerables de la capital de la República. Nosotros pensamos que esos son los pocos instrumentos de los que disponen los gobiernos locales, al lado de esa política tan robusta que ha diseñado la Secretaría de Desarrollo Económico para promover empleo en la capital de la República y que nos tiene completando ya un año con desempleo de menos de un dígito en 15 localidades de las 20 que tiene Bogotá. Es algo bien importante porque tal vez aquí una pequeña digresión. Bogotá, si fuéramos a decir que cada una de sus localidades es una ciudad separada, tiene 5
localidades de entre las 10 ciudades más grandes del país. Y en la zona de Bogotá caben las 5 ciudades más grandes de Colombia que le siguen el tamaño: Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. Entonces, en esta ciudad de verdad que es casi un país, estas políticas de desarrollo económico que se han adelantado desde el gobierno son innovadoras y han tenido un impacto bien importante. Pero repito, al lado de esa política complementaria a la política nacional, en materia de empleo, con Banca Capital y Bogotá Emprende y todos los elementos que han estudiado en la mañana de hoy, lo tributario con su progresividad y el nuevo PBT de Bogotá con su criterio de equidad espacial son tal vez las dos herramientas que yo plantearía a la próxima administración como el reto de equidad real en la capital de la República. Para terminar, solamente un comentario final. No es factible generar con estas dos únicas herramientas igualdad y eliminación de desigualdad, mejoramiento del Gini. Para poder continuar en el proceso de reducción de pobreza, tenemos que continuar con el aumento de la inversión social que año a año se ha venido repitiendo en la capital de la República desde el año 2004. Tenemos que empezar a pensar como sociedad, cómo vencer las talanqueras estructurales para una sociedad más equilibrada, más equitativa, menos desigual, más incluyente y más social. Y eso pasa por una reflexión que este país tiene que darle a su modelo de desarrollo económico, que no es un modelo de desarrollo económico propio, es un modelo de desarrollo económico prestado del modelo más amplio y general del capitalismo mundial dentro de la globalización, que va a tener que empezar a pensar, porque como dice Tony Jett, no sé cómo se pronuncia, Tony J-E-T-T, un filósofo inglés. Algo anda mal porque el crecimiento económico no es infinito, ya se está revelando el ambiente. Vamos a las 2 de la tarde a la Presidencia de la República a ver cómo vamos a hacer con el río Bogotá y el tema del cambio climático que nos está generando unos riesgos casi que inabordables desde el punto de vista de la ciudad. Algo anda mal, las posibilidades de crecimiento no son infinitas y las utilidades tampoco. Tenemos que meditar para recomponer y reconducir el modelo de desarrollo económico de Colombia y del mundo hacia algo que sea sostenible, que tenga al ser humano en el centro, que ponga la economía al servicio del ciudadano para que el ciudadano no siga estando al servicio de la economía y para que este mundo que heredamos de nuestros padres lo podamos entregar en algún grado de sostenibilidad ambiental a las generaciones que vienen. Porque el derecho al ambiente sano ya no es un derecho de los que estamos vivos, sino un derecho que le debemos proteger a las futuras generaciones. Muchísimas gracias. Bueno, excelente actualización sobre los datos y el avance de Bogotá en temas de desigualdad y de pobreza
y de los desafíos que enfrentarán, digamos, los nuevos que lleguen a generar todas estas nuevas condiciones y propiciar espacios de participación y construcción colectiva. Dos cosas que resalto en la intervención de la doctora Clara López, para ligarlo y darle paso a Tim en su intervención, dadas las conversaciones de esta mañana en el panel, es un poco la reflexión, estaba leyendo las preguntas, la reflexión del público es cómo generar confianza entre diferentes actores, que era una parte del tema de esta mañana, cómo disminuir esas desconfianzas, ¿no? Sobre todo en un contexto o en un que era otro de los conceptos que lanzaba Tim, en un contexto de desinformación y seguramente de corrupción y de poca transparencia en la ejecución de los recursos públicos. Entonces, digamos que cuando enfrentamos estos temas a nivel urbano en el futuro, ¿cómo se reduce esa brecha que es fundamental, digamos, con un análisis de confianza y de construcción de colaboración y de espacios de mutuo crecimiento para generar una sostenibilidad y una mejor acción estratégica hacia las generaciones futuras? Entonces, quería ligar lo que plantea la doctora Clara López con el proceso, digamos, de generación de confianza, de disminución de brechas en temas de corrupción, con mayor monitoreo del gasto público, una mayor participación ciudadana, que yo creo que eso es lo que están revelando las preguntas. Tim, ¿tú quieres? Pues podemos darle la palabra a Tim y después hacer de nuevo una contrapregunta si les parece, y si hay más preguntas, maravilloso. Thank you, Ms. Mayor. Thank you so much for bringing to our attention in a very forceful way a new set of issues that have been profoundly drawn in color for us to see and to introduce into the debates here. You know, 15 years ago, I was, as a World Bank person, visiting Bogota and looking at the 5 strata tax scheme for property tax in Bogota. And then when you look at the neighborhoods, you see very clearly the difficulties that this scheme presents. And I think it's really excellent to point out that you know, the tools that are available to local governments, they're not many and they're not always the most powerful, but the ones that you do have, you really have to get the most out of. And it is clear then, I remember many discussions, that this is one that needs reform. And but to get that reform and the other reforms that you have brought to our attention about the fiscal system and social investment and the very idea about development, what is the nature of development, and do we have these limits? Certainly we know we have some physical limits. We're bumping into them already. But should we be redesigning our ideas about what is development? And I think that in addition to the JET's philosophical position about the model of development and the limits, it seems to me that even the construction of the Gini coefficient, which takes an aggregate look at the economy and doesn't take into account the spikes that you get in the financial sector that draw up the averages, is also something we need to pay attention to. I mean, here we are in the advanced stages of capitalism. We see it in Europe. We see it now in the United States. I think these issues also are reflected in your data. You go from Gini coefficient 57, 51 to 54 again. Part of that is that blip in the financial sector in the past 5 years. So I think these are very important ideas that that have to be introduced into the discussion. The small part that I talked about before you were here has to do with, in summary, what you could say transformational learning. That cities
around the world are reaching out to each other and doing a lot of learning. Okay, they're acquiring new knowledge by visiting each other and exchanging ideas about these issues, about the tax code, how you structure it, you know, what tools you can use for progressive taxation on high buildings and saving 1/5, you know, for the public sector, all of those kinds of things, which have been invented here, by the way, go clear back into the 20s in Bogota. So I think in some senses Bogota can claim some authorship in the creation of these instruments, and now to move forward on the perfection of them. And in that moving forward, you know, I think it's, again, to bring it into the part of the pie that I can relate to most or can make a contribution about is to exchange ideas between and among cities to achieve those, that perfection or those improvements. So that, for instance, as you were talking, I was thinking, well, what other cities have had these kinds of issues and how did they handle them? Okay, so that without necessarily using the fiscal instruments or the land use instruments. Turin, I talked about Turin in one of the case studies that's in the book and in my presentation today, but I didn't go into great detail about how the mayor there brought in members of the disadvantaged, the poor, in poor neighborhoods, people who were really, because fiat had hit bottom, the city finances had gone through the floor. There was a lot of moral distrust and decay because of the corruption which was rife in Turin at that time, and the mayor who was brought in, who was I characterized him as a kind of a, you know, a white knight, you know, a guy who was clean, who was untouchable, who wasn't corruptible, who was an electrical engineer from the Politecnico, who came in and saw, oh, we really have to change the system here. And one of the things that he did was to bring in participation in the planning process by means of local fora. You have them here as well, but they did it in a rather special way, I thought, by opening up new networks in Turin. And so it comes to mind in connection with your experience here. Another one, for instance, is in Curitiba's solution, or let us say strategy, was to focus on services to the poor. Okay, so you probably know as well as I do some of these examples, but you know, they set up as kind of an internally coherent scheme to get low-income populations to bring out solid waste in recyclable bags that had already been sorted to the street areas where they could be collected because the machinery can't get into the tight, high-density neighborhoods. And in exchange, they received tokens for education or for food or for bus transit. Okay? And the tokens themselves were produced by folks who took the solid waste, sorted it, recycled it, sold it to agricultural farmers on the periphery of the city who produced food, which was then returned to this. So it was this sort of virtuous cycle internally. A very interesting case, can't be replicated in every place, but it has this genius of seeing how you can make the most. It's like, you know, as the Brazilians say, you have lemon, make lemonade, you know, and so in a sense that's what they did there. In Juarez, a city that adopted some of Curitiba's planning perspectives and approach, did it with land planning, very much like you're discussing here, with progressive rates and saving a part for the public sector and these kinds of things. And in Brazil, I think that Brazil's success had a lot to do with a national program, with the Cesta de Alimentos. And that program, you know, I think it's one of the, probably one of the best in the world. It made a major impact on establishing a floor of well-being for low-income populations, and it accounted. Now, none of these things help the lives of the poor. They, in some sense, reduce poverty, or at least reduce the disadvantages they have. They don't go very far on your second and more rigorous criterion of reducing the inequalities, necessarily. But they help. And so, but again, to return to the themes that I was bringing out, is that to solve these problems, you have a council that
how do you say, rechazó, that denied the reforms of the property tax 4 years in a row or something. To get